Los morenistas se llevan muy bien hasta que se les atraviesa el dinero. La semana cierra con un viernes marcado por pleitos y acusaciones graves entre personajes del régimen. ¿Dónde quedó el espíritu navideño? ¿Qué pasó con el espíritu guadalupano? El segundo hombre más poderoso de México, Adán Augusto López, acusó al coordinador de los diputados, Ricardo Monreal, de haber otorgado contratos irregulares por 150 millones de pesos. Oiga, esta no es la oposición presentando una denuncia. No, esto es Adán Augusto López acusando de corrupto a Monreal. Que un contrato de 60 millones para labores de archivo que nunca se hicieron, que otro de 90 millones de unos elevadores que no se terminaron de instalar, hasta dijo que presentarán denuncias. ¿Y por qué se puso así Adán Augusto contra Monreal? Pues porque Monreal le quitó 123 millones de presupuesto al Senado. Como Monreal es el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados tiene la última palabra sobre el presupuesto, le metió tijera al presupuesto del Senado, donde manda Adán Augusto. Monreal le dijo que estaba haciendo teatro. Pero espérese, ese no es el único pleito entre la gente del régimen. El jefe del Instituto Nacional de Migración, perteneciente a la Secretaría de Gobernación, Francisco Garduño, se burló del famoso padre Solalinde, el sacerdote que se hizo famoso por apoyar migrantes y apoyar todavía más a López Obrador. Ya sabe, lo comparaba con Jesús, decía que era un santo. Bueno, pues el jefe del Instituto Nacional de Migración apodó al padre Solalinde el pollero de Dios. Oiga, le está diciendo criminal, traficante de personas. Está implicando que se escuda en la sotana para traficar con seres humanos. Hay más. Aparece un diputado del PT, que es de la Alianza de Morena, y acusa a la Guardia Nacional y aduanas de extorsionar a los paisanos que están regresando ahorita por las vacaciones decembrinas. ¿Qué día para el obradorato? Pues feliz Navidad y próspero año nuevo, ¿no? Ahora sí que, como diría el villancico, repican las campanas y el aire se llena de amor. Aquí le van desglosadas las gravísimas acusaciones de obradoristas contra obradoristas. Todo empezó cuando el morenista Gerardo Fernández Noroña denunció que la Cámara de Diputados aplicó un recorte al Senado para 2025. Esto no puso nada contento al líder de la bancada de Morena en el Senado, el poderoso Adán Augusto López, quien confirmó que el recorte será de 123 millones de pesos. Dijo que para que el Senado se ajuste el cinturón, va a pedir que se investiguen varios contratos que fueron ratificados en la gestión anterior del Senado, es decir, cuando la Junta de Coordinación Política del Senado era presidida ni más ni menos que por su compañero de partido Ricardo Monreal, que ahorita está en la Cámara de Diputados, que avaló el recorte del Senado. Adán Augusto López incluso dijo que ya le pidió a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Senado que haga las denuncias que corresponden y se rescindan los contratos. Hizo énfasis en 2 contratos. El primero tiene que ver con una empresa en Hidalgo que recibió más de 60 millones de pesos para administrar y almacenar los archivos y papelería del Senado sin que exista evidencia de que en verdad se hizo este servicio. El segundo es un contrato por 90 millones de pesos a una empresa encargada de la instalación y el mantenimiento de los elevadores del Senado, que actualmente están en pésimas condiciones o simplemente no fueron instalados. Fue aprobado el presupuesto de egresos para el año 2025 y hay una reducción al presupuesto que fue aprobado para el Senado de la República. Vamos a continuar limpiando de cualquier sospecha de corrupción o de connivencia al Senado de la República. Y hemos iniciado ya el proceso de reducción de 2 negocitos ya añejos. Y no nada más. Iniciamos ya el proceso de rescisión de esos contratos, sino hemos pedido al director de Asuntos Jurídicos del Senado de la República que presente las denuncias correspondientes. Ricardo Monreal no se quedó callado. Dijo que en su gestión como presidente del Senado, los contratos fueron revisados por la Auditoría Superior de la Federación y dijo que todo es un teatro político de Adán Augusto López. Primero, no hubo recorte alguno en el Senado de la República. Se incrementó el 3% con respecto al ejercicio que está concluyendo. Incluso sobre este aumento estaba enterado el senador Adán Augusto,
quien hace 2 días me contestó que ellos salían con 100 millones de pesos más y se aprobaron 150 millones de pesos. Veamos cuáles son las aseveraciones. La presunta administración indebida o irregular de archivos y su reglamentación o su cuidado por 60 millones de pesos que se presentaron de manera irregular a juicio del denunciante. También sobre los contratos de elevadores por 90 millones de pesos. En ambos casos existen licitaciones públicas, pero no solo. Hay también auditorías solicitadas personalmente por mí. Ahí están los oficios y los resultados de ellas. Precisamente lo hice en previsión de que en un futuro pudieran surgir este tipo de perversidades políticas. Por todo esto afirmo que quien nada debe, nada teme. Y entiendo que es una escena política en la que el teatro que están armando va a caerse por su propio peso. En mi vida, la adversidad y la mala fe me han perseguido siempre, pero las he enfrentado sin titubeos. Casi siempre provenían de la oposición. Hoy vienen de parte de correligionarios. A ver qué va a hacer la Fiscalía Anticorrupción con esto, la Secretaría Anticorrupción. A ver qué dice la presidenta Sheinbaum de todo esto. Oiga, son serias, graves acusaciones de corrupción entre sus propios compañeros de partido, claro. A lo mejor la presidenta está feliz porque Adán Augusto y Monreal se han unido para disputarle el poder y pues ahora se pelearon. Oportunidad de oro para la presidenta, ya sabe, cuando tus enemigos están peleando, no los interrumpas. No fue el único agarrón entre obradoristas. El aún comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, descalificó a las organizaciones civiles que apoyan a los migrantes que entran al país para ir a los Estados Unidos. Y en particular se lanzó contra el padre Alejandro Solalinde, a quien llamó el pollero de Dios. Solalinde dirige el albergue Hermanos en el Camino, es ferviente simpatizante de López Obrador y fue criticado por otro obradorista, por Garduño, por promover las caravanas de migrantes. No conocen la migración. Fundamentalmente son organizaciones de derechos humanos, organizaciones de migración, pues que han vivido de eso. Y también me atrevo a decir que el propio padre Solalinde es el pollero de Dios. Nada más con eso. Imagínense por qué, porque promueven las caravanas, lamentan el trato que se les da, pero no hacen nada. Solalinde ya respondió. En entrevista con Javier Risco de Radio Fórmula dijo que él no lucró con los migrantes, que Garduño fue quien convirtió las estaciones migratorias en cárceles. Lo criticó por no haber renunciado al gobierno tras el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 39 extranjeros, a quienes dejaron encerrados cuando el incendio estaba al máximo. Qué contento estará Garduño en el gobierno los días que le quedan, que se dijo listo para dejar el cargo hoy, el lunes, el miércoles o el día que llegue su sucesor, que va a ser el exgobernador de Puebla, el morenista Sergio Salomón Céspedes. Incluso adelantó a dónde se quiere ir. Yo quiero ir a la chingada a saludar a mi amigo Andrés Manuel Solana. Otra denuncia entre integrantes de la 4T. En redes sociales se ha viralizado el señalamiento que hizo el diputado petista Emilio Manzanilla. Acusó de coyotes a la Guardia Nacional y al personal de aduanas. Dijo que extorsionan a los paisanos que vienen de Estados Unidos a México para pasar las fiestas con sus familiares. El legislador oficialista señaló que ya está preparando una serie de documentos para pedirle a la presidenta Sheinbaum, al comandante de la Guardia Nacional y al titular de aduanas que atiendan esta situación. Después te dicen claramente, ¿sabes qué? Son $500. Te piden 1,000 y empieza el regateo, quedan $500. Eso es con el agente aduanal. Después pasas a la revisión con la Guardia Nacional y ahí ya no son 500. Ahí la persona que hace unas horas me llamó, le cobraron $70. Todo el camino los paisanos son objetos de extorsión. Vienen repartiendo dinero.